del Parlamento. Nomás la bancada que tiene Jair Bolsonaro son creo que 95 o 99 con diputados, lo cual hace que la posibilidad de que el gobierno de Lula avance en una dirección de carácter reformista radical, digamos, para no decir revolucionario, se tornan bastante complicadas. Sí, no, quería comentar que sí, justamente en base a las elecciones, yo hice una entrevista que salió, de paso recomiendo la revista Acción, que realmente es una revista muy interesante, con notas muy interesantes. Del Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Del Centro Cultural de la Cooperación, exactamente. Bueno, yo hice una nota sobre Brasil y para eso entrevisté a Darío Piñotti, ¿no? Ajá. Y lo que me comentaba, bueno, un poco, como vos dijiste, el Centrão, no cabe duda, y ya viene desde antes porque, como vos bien dijiste, las elecciones municipales la gente va con otra cabeza, claro. No va al partido de River Boca, no. O sea, elige más incluso al concejal o al intendente que conoce, sobre todo en los lugares chicos, etcétera. Pero lo que me comentaba era que bueno, que Lula, justamente como bien dijiste, el PT, el bajo que tuvo tenía que ver también con que Lula estaba en la cárcel en aquel año, acababa de salir en el 2020, ¿no? Pero sobre todo me llamó mucho la atención el tema de Jair Bolsonaro, porque efectivamente dice sí, el Partido Liberal tuvo más votos, pero para Jair Bolsonaro en persona fue una derrota. ¿Por qué? Él explica en San Pablo, el caso de San Pablo fue lo que se llama la elección de 3 tercios, ¿no? Porque sí. Sacaron 29, 28 sí, no. Y 25. Pero el que ganó, que va a ir a segunda vuelta, pero que va a salir seguro ganador el 27 de octubre, es Núñez. Núñez, sí. Y Núñez, en realidad, está más asociado al gobernador de San Pablo, que es Freitas, que a Jair Bolsonaro. Y de hecho, como Jair Bolsonaro no puede ser candidato a la presidencia, el que se va a presentar es Freitas. Entonces él lo da como una doble derrota. Estoy hablando de Darío Piñotti, ¿no? ¿Por qué? En 2 sentidos. El señor que perdió, que se llamaba Boulos. No, el otro, el Partido de los Trabajadores. No, salió segundo. Bueno, perdón, el que perdió es Pablo Marçal. Dice, lo que dice Darío Piñotti es hubo una doble derrota para Bolsonaro. Primero porque Marçal era el que le hacía la competencia. Salió un tipo a hacerle la competencia en los mismos términos, outsider, fue descalzo a votar, dice malas palabras, ultraderecha, etcétera, eclipsando de alguna manera a Jair Bolsonaro y no le fue tan mal. Con la votación. Y la segunda derrota es que el que va a salir, por supuesto estos son en terreno de las hipótesis, sí, ¿no? El que va a salir como candidato a la presidencia va a ser Freitas, el gobernador de San Pablo, porque tener gobernador y como él lo llama Darío Piñotti, ciudad-estado, ¿no? De San Pablo, y la gobernación de San Pablo prácticamente es tener un poder, una maquinaria de poder, no un poder, una maquinaria de poder fabulosa. Y en Río, en Río ganó el aliado de Lula, ¿no? Sí, igual yo escuché otras visiones, Telma, acerca de quién va a ganar la segunda vuelta al balotaje, que va a ser el 27 en San Pablo, ¿no? La municipalidad de San Pablo. Yo escuché otras versiones, te quiero decir. ¿Que lo gana Núñez? No, que está peleado, que está disputado entre Boulos y Núñez. Yo escuché varios y varias analistas, incluso diciendo que Marçal, como si es de ultraderecha, va a darle los votos, algo como pasó acá. Pareciera ser que como Núñez ya viene gobernando y tiene todo un desgaste, y que hay gente que votando a Marçal vota, qué sé yo, a tirar todo por el aire por lo nuevo, no es tan seguro que los votos de Marçal vayan así mecánicamente a Núñez y pueden llegar a ir a parar a Boulos. Una cosa interesante, también hubo 25% de abstención en San Pablo, o sea, que un montón de gente no quería saber nada con ninguno. Bueno, termino mi columna, si les parece bien. Esto quiere decir, ¿no es cierto? Y yo tomo en cuenta todo esto que dice Telma y lo que dice también Paula y Darío Piñotti, pero de todas maneras sacar casi 16 millones de votos para una sigla que tiene como emblema la figura de Jair Bolsonaro no es un dato tranquilizador.
al menos para mí, me parece que es un preocupante. Y el otro tema que preocupa más es la constatación de que el gobierno de Lula ha perdido fuerza para avanzar en algunas reformas fundamentales. Creo que acá hablamos la vez pasada, una referencia que hizo João Pedro Stedile cuando yo le hice una pequeña entrevista preguntándole cómo está la reforma grande, ya está avanzando. No, estamos tratando de que no retroceda. Claro. Y junto con eso hay ciertas otras decisiones muy importantes que Lula tenía que haber tomado, pero no tiene fuerza para ello. Por ejemplo, recortar la autonomía del Banco Central de Brasil, que impone una política de tasas de interés que impide que Lula pueda financiar programas sociales, etcétera. O sea, un panorama complicado. No está todo perdido ni nada de eso, porque dije al principio, fueron elecciones locales, municipales, los marcó muy bien Telma y Darío Piñotti, pero me parece que vuelve a poner en cuestión el hecho si la vía de la moderación y el acuerdo con las fuerzas políticas de centro te garantiza realmente la gobernabilidad o te enfila en una vía muerta donde al fin y al cabo terminás no pudiendo hacer ninguna de las reformas y le servís en bandeja el gobierno a los representantes de la derecha. Sí, y qué difícil también evaluar eso, porque al momento de la campaña, de la elección, tenés que sumar fuerza para ganar, que se ganó tan finito contra Bolsonaro, pero después gobernar tratando de conducir a esos sectores y subordinarlos. Pero no tenemos más tiempo de hablar de Brasil, porque ahora viene la columna de Federico Montero. Vamos. Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. Bueno, queremos escucharte, Federico Montero. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una mención breve a un hecho muy significativo que se vivió la semana pasada para quienes estamos siguiendo la campaña electoral en Estados Unidos, que fue nada más y nada menos que la irrupción en el escenario en Pensilvania, en el acto, en el lugar donde había sido atacado Donald Trump hace aproximadamente un mes. Había recibido ese intento de asesinarlo, ese disparo que le rozó en la oreja. Volvió Trump a ese lugar y fue acompañado en el escenario nada más y nada menos que por Elon Musk, el magnate empresario, multimillonario, dueño, entre otras, de la empresa X, antes conocida como Twitter, pero también de SpaceX, la empresa que trabaja colocando viajes espaciales, dueño también de Starlink, que hoy acapara nada más y nada menos que el 50% de los satélites de comunicación que existen en el mundo. Bueno, sorprendió más no por su apoyo a Donald Trump, que ya se venía incubando, sino por participar activamente y festejando en el escenario, uno podría decir al estilo Javier Milei, saltando y bailando al estilo Pogo sobre el escenario, bancando la candidatura de Donald Trump. La pregunta es, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay atrás de la emergencia de una persona de un personaje como Musk en el escenario y en la política norteamericana, bancando la candidatura de Donald Trump? Y bueno, Musk es el emergente de una nueva mega capa de multimillonarios súper ricos que han crecido a la luz de un conjunto de beneficios estatales sobre las nuevas tecnologías, pivoteando entre las nuevas tecnologías, los capitales de riesgos y un conjunto de beneficios que han ido conformando un núcleo que son los principales donantes de la campaña de recaudación de Trump. Ahora bien, también representa el grupo donde están Elon Musk, Peter Thiel, que es un empresario muy vinculado a la tecnología, es el fundador de PayPal, una de las plataformas de pagos más importantes del mundo, y un personaje clave que ahora vamos a volver sobre él. Ellos han conformado un núcleo político ideológico que fueron quienes colocaron nada más y nada menos que al actual candidato a la vicepresidencia que acompaña a Donald Trump, que es nada menos que J.D. Vance, el actual candidato a vicepresidente. Y en este núcleo que han ido conformando, es un núcleo que tiene intereses económicos por un lado e intereses ideológicos por otro lado. Básicamente se trata
de un núcleo que viene a romper con lo que ha sido una larga hegemonía demócrata dentro de nada más y nada menos que Silicon Valley. Silicon Valley, que es el ámbito geográfico que nuclea a los empresarios de las Big Tech, de las tecnologías de punta, históricamente fue un feudo más bien demócrata. Era el eje de la reconversión tecnológica durante los 90, la emergencia en su momento, recordamos, de las .com como un elemento central de la economía norteamericana, y el eje también del progresismo neoliberal durante mediados y fines de los 90. Bueno, en ese núcleo crece en su interior este eje que apuesta al giro conservador, en parte debido a que el propio crecimiento de las ganancias y la superganancia de estos empresarios, fundamentalmente en la pospandemia, ha chocado contra las regulaciones estatales que los propios demócratas han intentado plantear, no en un giro anticapitalista ni mucho menos, sino básicamente para intentar limitar el enorme poder, no solo económico, que estos empresarios van construyendo. Por eso han chocado sistemáticamente contra los intentos de impuestos a las grandes ganancias que han intentado establecer los demócratas, las medidas antimonopólicas. Recordemos, se está llevando adelante en Estados Unidos un juicio histórico que podría terminar con la división de la compañía Google por el grado de monopolio que ha adquirido esta compañía sobre las comunicaciones en el mundo, el intento de regulaciones sobre la inteligencia artificial, incluso el intento de regulaciones sobre la acumulación de las criptomonedas. Pero a la par de estos choques en materia económica aparece un núcleo, este mismo núcleo de empresarios, de supermillonarios, adhiriendo al giro cultural que tiñe a toda la política norteamericana. De hecho, el propio Musk ha amenazado con mover las sedes de su empresa SpaceX de California a Texas en rechazo a un conjunto de leyes que existen en California, que tiene un entramado legal progresista en materia de derechos civiles, en particular por una ley en California que protege a los menores de edad transgénero que no quieren informar a sus padres respecto de la elección de su nueva orientación de género. Recordemos que el propio hijo de Musk está en un proceso de transición de género, y Musk ha afirmado que la ideología de género ha matado a quien fuera su hijo. Es decir, se combina esta dimensión económica con una dimensión simbólica, política, de la guerra cultural que tiñe a la política norteamericana. Y es en el núcleo de este giro que une lo económico y lo político-cultural donde aparece la figura del candidato a vicepresidente, J.D. Vance, un delfín del hombre que podemos decir que es el gran cerebro detrás de toda esta movida, que es Peter Thiel, lo volvemos a nombrar, quien acercó a Vance a Trump en una reunión de recaudación de fondos, y también Thiel fue quien acercó al propio Musk a Trump, que recordemos que Musk había expulsado, Musk fue quien recuperó a Trump para la esfera de Twitter, que había sido expulsado de la plataforma luego de que Musk compra Twitter, le cambia el nombre a X, genera una especie de encuesta dentro de la propia plataforma a ver si podía volver Trump a ser parte de la plataforma. Los usuarios de la plataforma, por un 51%, manifiestan su voluntad de que vuelva Trump, y de esa manera Trump es bienvenido dentro de la plataforma X. A partir de ahí, X se transforma en una plataforma que ha operado sobre varios procesos latinoamericanos, como lo ha señalado el propio Lula, Maduro, Petro y demás. Y el último componente, para terminar de cerrar esta columna y ver qué hay detrás de este núcleo de empresarios multimillonarios que pretenden emanciparse de toda regulación estatal y que adhieren fervorosamente a esta agenda conservadora y reaccionaria, es Sudáfrica. Tanto Musk como Peter Thiel como David Sachs pasaron su infancia en la Sudáfrica del apartheid. Son hombres de más de 50 años que fueron forjados en su infancia por familias que vivieron en la Sudáfrica del apartheid y que claramente encuentran en esa experiencia de vida de sus familias, en esa experiencia racista, parte de su inspiración ideológica, que hoy se vuelve clave
para este giro ultraconservador en parte de la élite norteamericana. Supremacismo asqueroso. Muchas gracias, Fede. Muy bueno. Muy interesante. Bueno, enseguida venimos. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y ahora vamos a tener el placer de volver a tener en Diálogo Internacional al presidente, es expresidente, pero le seguimos llamando presidente, Rafael Correa, de Ecuador, como ustedes saben, perseguido político, víctima total del lawfare, proscripto y exiliado, refugiado, exiliado en Bélgica. Y bueno, está nuevamente, ¿no? Una vuelta más de su persecución, esta vez directamente desde Estados Unidos, y por eso tuvo varias respuestas y varias cuestiones, y por eso quisimos entrevistarlo. Les vamos a dejar, vamos a pasar a la
la entrevista, después seguimos en vivo, pero la entrevista la grabamos esta mañana. Sí, por la diferencia de hora, claro, porque ahora ya en Bélgica son las 2 de la mañana, así que... Así es, así que vamos a escuchar la entrevista con Rafael Correa y después retomamos con la entrevista a Tayara más tarde. Estamos conectados desde Bélgica con el presidente Rafael Correa, que nos hemos enterado, todos saben, la audiencia de Radio Madres y de la Radio UNDAV, que ha sido vetado para ingresar a los Estados Unidos, tanto él como el presidente Jorge Glass. No solo él, sino también, en un gesto absolutamente insólito, sus familiares, lo cual nos llevó a tratar de comunicarnos con el presidente Correa. Acá lo tenemos. Bueno, te damos la bienvenida, Marcelo Rodríguez, Federico Montero, Paula Klachko, quien te habla, Tilio Borón. Bueno, buenas tardes allá en Bélgica. Rafael, te escuchamos. Buenas tardes, un inmenso abrazo a ustedes y a toda Argentina. Mira, créeme que es una mezcla de sentimientos, pero creo que predomina la de profunda decepción. Tú sabes que yo viví 4 años en Estados Unidos, tengo 2 títulos, un máster, un PhD en Economía, de universidades estadounidenses. Fueron años muy felices en que conocí ese gran país, conocí a su gente y rehusaba creer el nivel de imperialismo al que pueden llegar en sus relaciones internacionales. Pero ya tengo que superar esa ingenuidad porque las muestras son claras, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que me espió la CIA, no creía que era tan importante. Bueno, ya hay un juicio en España con más que pruebas de que nos espió la CIA, a mí, a mi familia, a mi gobierno, pero después como expresidente también. Detrás de la persecución que se ha dado en Ecuador y en América Latina, ahí no existen coincidencias, es una estrategia regional, está la embajada de Estados Unidos respectiva. Acá estaba el embajador Michael Fitzpatrick, un sinvergüenza que se creía virrey, le permitían ser virrey, que se reunía todas las semanas con la fiscal, una corrupta que nos perseguía, para perseguirnos, para evitar que vuelva el correísmo. Y ahora esto del Departamento de Estado con el nuevo embajador, en que sin haberles pedido visa, me declaran no elegible para visa, pero por haber sido un funcionario corrupto, ¿no? Nadie en el mundo ha aceptado la sentencia írrita contra mí, ni Interpol. Tenemos los supuestos condenados, han tenido asilo de 5 países con Estados de Derecho tan sólidos como México, Bélgica, Canadá. O sea, es evidente que es una payasada, una persecución. Pero se acogen de esto para, sin haberles perdido visa, decir que soy inelegible para visa, no elegible. Y sin haberles pedido visa, te insisto, por haber sido un funcionario corrupto, pero lo más indignante, ¿no? Lo más perverso, lo más repugnante, incluyen a toda mi familia. Y publican eso, publican nombre y apellido de mi esposa, de mis hijos, poniéndolos en riesgo. Mi hijo está estudiando en una universidad en otro país. Imagina que lean eso a sus compañeros. O sea, es criminal realmente. Mi hijo era menor de edad cuando yo dejé la presidencia. Se supone que yo soy un corrupto. ¿Qué tiene que ver un menor de edad? Pero no solo eso. La culpabilidad penal es individual. La culpabilidad por lazos de consanguinidad, consanguíneos, ¿no? Era un concepto medieval, premoderno, superado ya en todas partes del mundo, excepto por las mafias, pues, que todavía se vengan con tu familia. Pues estos son unos mafiosos, pues. Los que están haciendo vengarse de mí por haber no extendido, yo no es que expulsé, no extendí. Venció y no lo renové el Tratado de la Base Manta, por haber dado asilo a Julian Assange, por enfrentar a sus títeres que han quebrado el país. Entonces, en venganza, involucran a mi familia. No hay derecho, Atilio, no hay derecho argentino, de derecha, de izquierda, que nos odien, que nos quieran. Pero no podemos atentar contra los mismos principios civilizatorios. E incluyen a Jorge Glass y su familia. Jorge Glass, que fue secuestrado después de violar la embajada de México en Quito. Un hecho sin precedentes en la historia mundial, no de América Latina, mundial. Secuestran a un refugiado político, lo cual es crimen en todas partes del mundo, incluyendo Ecuador. Y en lugar de repudiar esa acción, la están ratificando, pues, al negarle la visa a Jorge Glass, a toda su familia, incluyendo su ex esposa, de la cual se divorció hace 3 o 4 años. Entonces, es algo inaudito, es barbarie. Pero a eso tenemos que enfrentar, y como te decía al inicio, yo era lo que más rehusaba creer estas cosas, por el cariño que le tengo a ese país. Ya va a superar esa ingenuidad, ya no es posible que siga siendo tan ingenuo. Te digo, acá en la Argentina por lo menos la prensa no informó los nombres de tus familiares ni de los familiares de Jorge Glass, hasta donde yo sé, por lo menos acá. Qué bueno. Pero no en el comunicado del Departamento de Estado y el comunicado que saca el sinvergüenza, el nuevo embajador en Ecuador,
los nombran a cada uno. Y no solo eso, se me olvidó decirle otra cosa, ¿no? El argumento es que yo soy un oficial corrupto, de acuerdo con la justicia ecuatoriana, que es de las peores del planeta, la han destrozado totalmente, ¿ya? Y atenté a los derechos humanos. Bueno, ellos tienen en su país, y enseñando hasta hace poco en Harvard, al expresidente Yamil Maguad, que ese se está viviendo por corrupto, y tiene una sentencia de 8 años, y quebró al país, y no terminó su mandato. Incluso hay una, pero ya vulgar doble moral, obscena doble moral. Y esto que se creen los líderes de la libertad, de los derechos humanos, es una gran hipocresía. Tremenda. Bueno, ahora, ¿puede ser esto una venganza por tu protección que le diste a Julian Assange? ¿Cómo ves? O sea, mira, ya es difícil creer en coincidencias, ¿no? Primero, si hubiera sido solo contra mí, lo hubiese tomado como una condecoración imperial, porque significa que no hemos vendido nuestra alma, no hemos vendido nuestra integridad. Estamos solo por nuestros pueblos. Lastimosamente cometen la canallada de meterse con la familia, eso es lo que indigna y decepciona además profundamente. No es posible jugar decentemente con esta gente. Nunca respetan las reglas de juego, ni las oligarquías nacionales ni estos imperios, ¿no? Se creen con derecho a todo. Y es una coincidencia, difícil creer en las coincidencias, que la semana pasada el Consejo de Europa declara a Julian Assange como perseguido político. Yo estuve presente en esa sesión, me dio un abrazo con Julian, por fin lo conozco, y que ahora salga esto. Tampoco es coincidencia que estemos en vísperas de las elecciones del 2025 y que su muñeco de cartón, el presidente Daniel Noboa, estadounidense de nacimiento, tiene nacionalidad estadounidense, es decir, un presidente gringo, se esté desplomando en las encuestas por inepto y corrupto. No es coincidencia. Pero te voy a contar una anécdota. Cuando yo retiro la base de Manta, militar, era un convenio de 1999-2009, creo que marzo, 2009 vencía. Y yo anuncié con bastante anticipación que no iba a renovar el convenio porque creía que tentaba contra la soberanía de los países, y dije, si no es así, entonces permítanos poner una base ecuatoriana en Miami, si no atenta contra la soberanía, no va a tener ningún problema. Y además habíamos aprobado ya una nueva constitución, estaba hecha por lo menos, que prohibía las bases extranjeras del suelo patrio, ¿no? Cuando una vez conversando con Chávez, vimos esas imágenes de los gringos cabizbajos, soldados gringos cabizbajos, subiéndose a un avión de combate de estos Hércules, ¿no? Con la plataforma bajada, ahí mostrando derrota, él me lo dijo: esto los gringos nunca te lo van a perdonar. Los gringos nunca te lo van a perdonar. ¿Y cuánta razón tenía Chávez? Bueno. Compañeras, ¿quieren preguntar algún detalle? Ustedes. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? Creo que uno de los puntos importantes es el que vos marcás, que estas medidas juegan también como una muy fuerte injerencia en el proceso electoral que se está viviendo en el Ecuador. Entonces, te quería pedir si nos podías contar un poco también para nuestra audiencia cómo estás viendo la situación en Ecuador y cómo se empieza a desarrollar este proceso. Depende, la situación de Ecuador es crítica, de desastre. Miren, yo trato de ser objetivo, por supuesto soy una persona de izquierda, tengo mis gustos, preferencias, ideología, nadie puede negar aquello. La honestidad no es no tener ideología, no es tener ideas preconcebidas, es pese a esa ideología, pese a esas ideas, tratar de ser lo más objetivo posible, y eso he intentado toda mi vida. Esa es la honestidad intelectual. Y la honestidad es diferentes dimensiones, ¿no? Algunos creen que ser honesto es no recibir una coima, un soborno, y mienten todos los días. Se está siendo deshonesto intelectualmente. Y cuando tú tienes incidencia sobre los demás, como periodistas, políticos, maestros, es mucho más grave el daño que haces. Es mucho más grave la deshonestidad. De toda mi vida he tratado de ser, como maestro, ahora como político, muy honesto, muy objetivo, honesto intelectualmente. Y objetivamente, yo, Atilio sabe, una de mis especializaciones es desarrollo económico, media vida me pasó estudiando el desarrollo económico, una de mis especialidades del doctorado de economía. No he visto, y si estoy equivocado le agradecería a quien me corrija, quien pueda corregirme, no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueo. Pero es algo kafkiano, como la metamorfosis de Kafka. De repente Gregorio Samsa se despertó transformado de un bicho cuando era el día anterior un ser humano. Es el día y la noche, ¿no? Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy somos de los 5 más peligrosos del mundo. Yo dejé al país como una de las 5 matrices energéticas más seguras del mundo.
Consejo Mundial de Energía, no es que lo dice un comité correísta. Pueden revisar el informe de 2015. De las 5 matrices más seguras del mundo, superamos a todos los países de América Latina, a la inmensa mayoría de los países europeos. Creo que primero estaba Canadá, luego por ahí Dinamarca, luego Estados Unidos, Reino Unido, y venía Ecuador. Superamos a toda Asia. Hoy tenemos corte de luz de 10, 12 horas diarias y tenemos que importar energía cuando yo dejé el país exportando energía. El ingreso per cápita está a nivel del año 2011. Dejamos al país con la segunda mejor red vial de América Latina, hoy todo está destrozado. Dejamos al país con la segunda mejor infraestructura de América Latina. Los caminos son parte de la infraestructura, solo nos ganaba Chile. En infraestructura total, aeropuertos, puertos artesanales, carreteras, solo nos ganaba Panamá por el canal de Panamá. Hoy todo está destrozado. Entonces, la situación del país a nivel social, económico, es crítica. A nivel político, bueno, si política es buscar el bien común, también es crítica. A nivel político electoral, si cabe el término, frente al fracaso, tercer gobierno en línea que fracasa, no solo por improvisados, por incompetentes, por corruptos, sino por el modelo. No creen en el Estado, no creen en la acción colectiva. Tratan de imponer un neoliberalismo criollo corrupto, absurdo para nuestra realidad. Porque si quieren ser neoliberales, den el primer paso, que es la igualdad de oportunidades. No existe eso en nuestra América, la región más desigual del planeta. Eso va a fracasar, es crónica de una muerte anunciada. Entonces, frente a 3 gobiernos seguidos, que ha sido un desastre, han destrozado el país, ni siguiendo un manual, bueno, las perspectivas electorales se presentan con mucho dolor, porque por las causas, ¿no? Por la coyuntura, pero se presentan muy favorables para nosotros. Y por eso probablemente la intervención descarada de Estados Unidos, de su embajador, para tratar de impedir nuevamente nuestra victoria. Porque en el 2023, recuerden ustedes que íbamos a ganar y asesinaron a un candidato opositor para culparnos, ¿no? Y así nos hicieron perder las elecciones. Tremendo. Paula o Federico, ¿querían hacer un comentario? ¿Qué tal, Rafael? Bueno, primero, otra vez gracias por estar nuevamente con nosotras y nosotros en Diálogo Internacional y toda nuestra solidaridad contra la persecución política que te siguen haciendo y que, bueno, como vos bien claro tenés, no te lo van a perdonar. Poco nos recuerda acá inevitablemente en Argentina a Perón, ¿no? Si de algo te consuela, 18 años proscripto, el gran líder de bueno, gracias, me da mucha esperanza, Pablo. Solo 18 años, llevo 8 ya. Lleva 8 apenas, ¿no? Faltan 10 más. Faltan solo 10. Esperemos que no, que se resuelva antes, que gane Luisa y que todo se pueda volver a encauzar en el Ecuador tan querido. Mira, no es solo que gane Luisa, pero ahorita hacer una precisión, porque eso debe estar en la agenda de América Latina si queremos una región, un mundo mejor. Debería resolverse a nivel internacional. Cuando fracasan los sistemas jurídicos nacionales, hay la instancia internacional. Pero demoran décadas. La justicia que demora no es justicia, y el costo es inmenso. Entonces, cuando ganemos esto, porque lo vamos a ganar, ya el daño está hecho, ya el daño es irreversible. Entonces, no hay solo que buscar ganar las elecciones, porque todo es político, lo tenemos claro, sino que haber instancias internacionales, sistema interamericano, sistema de Naciones Unidas, mucho más ágiles, mucho más eficientes para administrar la justicia que no podemos encontrar en nuestros propios países. Sí, seguro que también es todo un desafío, ¿no? Porque el sistema internacional tiene distintas varas para los casos que no les conviene, así que es todo, tantos desafíos que tenemos por delante. Pero bueno, preguntarte un poquito más también, por supuesto que estamos muy pendientes, como decía Marcelo, de las elecciones en febrero, faltan poquitos meses, espero que empiece a cambiar el panorama, pero también preguntarte, vos mencionaste lo de la base de Manta, que obviamente es lo que, como decía Chávez, lo que no te perdonan, es imperdonable, y ahora tenemos un Ecuador que prácticamente se ha convertido ya no en una base, sino prácticamente en toda una plataforma de militar estadounidense. ¿Qué perspectivas, cómo ves, qué análisis tenés en función de cómo han convertido al Ecuador en esta gran plataforma estadounidense, un poco tratando de reemplazar lo que Colombia empieza a dejar de ser? No sé, ¿qué análisis tenés? Mira, la canallada que acaban de hacer en publicar que no soy elegible para una visa que no he pedido, publicar a todos los miembros de mi familia, lo mismo que vos reglas, es un mensaje. Es un mensaje para decir, ¿no?, que están dispuestos a todo para impedir que volvamos nosotros al poder. Debemos verlo claro, debemos leer claramente la situación. ¿Y por qué? Probablemente por lo que tú dices. Ya en Colombia está Petro, está perdiendo influencia de Estados Unidos en Colombia, entonces tienen que buscar otra cabeza de playa, que ya la habían iniciado en Ecuador. Ecuador estaba totalmente entregado a los gringos
sus embajadores parecen virreyes, van a las reuniones de gabinete, patean al perro en el Palacio Presidencial, ¿no? Con nosotros, pues, otra anécdota si quieres, Atilio, por eso es que no me quieren mucho. Yo detestaba recibir a los embajadores, ¿no? Algunas de estas son más simpáticas y generan más lecciones que la estadística, los análisis sesudos. Pero créeme que tal vez no, era un defecto mío, un error, pero detestaba esas ceremonias de presentación de credenciales y los discursos de los embajadores y todo. Entonces, yo siempre cuando me iba de viaje le dejaba esa misión al vicepresidente, ¿no? Y conocía a los embajadores. Tengo una vez una reunión de Carondelet, como a los 2 años, viene un embajador y me saluda: presidente, soy el embajador de Estados Unidos. A los 2 años que estaba en el país, yo no conocía al embajador de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no vengo a odiar? Pues si antes eran los virreyes en nuestros países. Bueno, entonces tu hipótesis, Paula, es muy plausible. Van a apuntar al Ecuador, pero es un mensaje lo que nos han dado, de que están dispuestos a todo con tal de impedir que Ecuador retorne a la senda de la dignidad, a la senda de la prosperidad, a la senda progresista. Ya. Federico, ¿querías un comentario? ¿Qué tal, Rafael? Un gusto, la solidaridad también contigo. Preguntarte, ya yendo a una perspectiva un poco más regional, ¿cómo estás viendo la evolución política de la situación en la región, la presencia norteamericana con lo que vemos en Ecuador, pero también en varios países más, en un año que también es definitorio en varias de las elecciones que se han dado, tomando el caso de México, la misma situación de Venezuela? ¿Cómo ves la situación de la región en esta perspectiva de neocolonial de Estados Unidos? Todo depende del punto de referencia, Federico. Si lo comparas con los 90, estamos recontra bien, pues, aunque sea de gobiernos progresistas. En los 90 hubo 3 elecciones presidenciales en mi país. El sistema es de doble vuelta, de primera vuelta, segunda vuelta. En las 3 hubo segunda vuelta. Y en las 3 segunda vuelta era derecha contra derecha. No existía la izquierda, ¿no? Ahora tienen que proscribirme a mí, condenarme, hacer trampa, etcétera, para evitar que les ganemos todas las elecciones, ¿no? Entonces, depende el punto de referencia. Con respecto a inicios de siglo, la época de oro del progresismo y de América Latina, porque por más que la mezquindad y la mediocridad quieran tapar el sol con un dedo, no lo van a lograr. Del 2002 al 2014, tal vez fue la mejor época, los mejores 2 años de toda la historia de América Latina. Recuerden que fue la crisis de las hipotecas, de los créditos subprime a nivel mundial, cuando el mundo decrecía, cuando la pobreza aumentaba, la desigualdad aumentaba. En América Latina la pobreza disminuía, la región crecía, la desigualdad disminuía, se recuperaba la confianza en la democracia, dábamos lecciones al mundo. América Latina era la referencia. Si comparamos con esa fecha, pues creo que estamos menos bien o peor. Sin embargo, no todo es negativo. América Latina está en disputa. En 2014 lo dijimos en su momento, lo sentimos, lo vivimos. Hubo una arremetida conservadora, lo que yo llamé la restauración conservadora. Se nos vinieron con todo, como que a principios del siglo, cuando llegó Chávez, Lula, Cristina, Evo, Kirchner, quien te habla, como si estaban aturdidos, como si no podían procesar lo que estaba pasando. Ya en 2014 en adelante se vio claramente que se habían reorganizado, tenían discurso, tenían estrategia, tenían recursos ilimitados y se venían con todo, ¿no? Pero estaba sembrado algo. Entonces América Latina está en disputa. Yo creo que menos consolidada a nivel progresista y menos avances que inicio de siglo, pero, por ejemplo, en estos momentos Brasil, México y Colombia, las 3 más grandes economías de la región, ¿no? Hasta hace poco Argentina y Chile, las 5 más grandes economías de la región, tenían gobiernos progresistas. Nunca ni las 3 más grandes han tenido gobiernos progresistas, ni las 2 más grandes al mismo tiempo. Hace pocos meses tenemos las 5 más grandes y ahora tenemos las 3 más grandes economías. Entonces, no todo es negativo, pero ¿qué es lo que veo? Que es una izquierda más heterogénea, más light, con más contradicciones. Podríamos tener diferencias con Hugo Chávez, con Lula da Silva, con Cristina, pero en lo fundamental actuamos como un equipo con las cosas muy claras. Acá para un Boric de Chile el enemigo es Maduro, pues está perdido en el espacio ese pobre muchacho, ¿no? En todo caso, y también tiene que enfrentar en descargo de la nueva izquierda, de la nueva ola progresista en América Latina, porque la podemos llamar así, por decirme, está en México, está en Honduras, está en Guatemala, está en Colombia. Colombia nunca había llegado, a Guatemala tampoco, tal vez con Álvaro Colón un poco, ¿no? Pero México, te imaginas, por fin mira al sur México, qué victoria que ha tenido Morena.
en todo caso, en descargo de esta izquierda, que yo la considero un poco más heterogénea y más light que la izquierda de principios de siglo, también enfrenta a un enemigo, un adversario más preparado, dispuesto a todo a impedir cualquier avance. Y ya tienen la experiencia de principios de siglo. Ya saben cómo poner bastones en las ruedas para que se caiga la bicicleta, para dañar todo, ¿no? Entonces es más difícil, ¿sí?, enfrentar las condiciones actuales. Y te consulto, Rafael, te repregunto sobre qué incidencia puede tener el desenlace electoral en Estados Unidos en la elección que hay este año. ¿O te parece que eso no afecta el tránsito de desafíos de estos nuevos progresismos? Te voy a decir mi aspiración y luego la realidad. Mi aspiración es que nuestra América algún día sea lo suficientemente fuerte como para que sea absolutamente irrelevante lo que pase o debe pasar en Estados Unidos. Que igual relevancia tenga lo que pasa en Estados Unidos que lo que en estos momentos en Estados Unidos, la relevancia que tenga, por ejemplo, quien es presidente de Ecuador. Entonces, el mensaje que le quiero mandar es que si nos integráramos, si actuáramos como bloque, la incidencia de Estados Unidos sería mucho menor y no tendríamos que estar en esta discusión. Esa es la aspiración. La realidad, también en la realidad, o sea, yo creo que es determinante la influencia de Estados Unidos en América Latina. Hace un momento, en las perspectivas que me preguntaban, tal vez me faltó analizar la parte geopolítica. Creo que América Latina se está convirtiendo en un campo de batalla de la nueva Guerra Fría, de la nueva guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, no por China, por Estados Unidos, que no quiere que tenga influencia en América Latina, cuando es el mayor productor de tecnología, el mayor financista del mundo, nos quieren negar oportunidades, sus intereses, pero ya la realidad sobre las elecciones, yo sinceramente creo que no cambia mucho. Claro, a nivel personal puede ser que Harris sea menos, no quiero usar palabras muy hirientes, pero menos cuestionable que Trump, ¿ya? Pero a nivel de política internacional, sobre todo hacia América Latina, eso cambia muy poco, muy poco. Y seguirá siendo la misma política torpe, porque además es torpe la política. Como les decía hace un momento, yo no era un líder radical, yo vivía en Estados Unidos 4 años, estaba muy agradecido con ese país, ¿no? Admiraba mucho a Bill Clinton, a Hillary Clinton, porque estuve bajo la presidencia de Clinton viviendo en Estados Unidos. Pero ya me he radicalizado, pues, porque he visto la realidad, o sea, he visto que no tienen límites ni escrúpulos, he visto su doble moral, he visto cómo no respetan derechos humanos, no respetan la verdad, que está sagrada para ellos al interior de su país, la irrespetan totalmente a nivel mundial en función de sus intereses. Entonces, yo creo que a nivel de política exterior, sobre todo hacia América Latina, eso no va a cambiar mucho, porque es prácticamente independiente de los gobiernos de turno. Hay matices, ¿no? Matices, que un Obama puede ser algo menos perverso que un Trump, pero en esencial seguirá básicamente lo mismo. Seguiremos siendo su patio trasero, todo lo que nos imponga será en función de sus intereses, y lo más grave es que muchos latinoamericanos aplauden como foca, creyendo que es por nuestro bien, ¿no? Claro. Ahí en el fondo quien fija las orientaciones hacia América Latina es lo que ellos llaman el Deep State, ¿no es cierto? No importa quién está. Y además hay un dato muy importante que señalan los mismos analistas norteamericanos, la militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Bueno, una última pregunta por mi parte, porque está oyendo el tiempo de radio, aunque no es radio esto, pero sí es radio. Nos preocupa mucho la situación en Europa. Estás tú en un continente viviendo en donde parecen florecer de vuelta los monstruos del fascismo o de una extrema derecha muy radical. Hemos visto en Alemania, ¿verdad?, algunas escenas muy preocupantes. ¿Cómo ves esa situación de el florecimiento de una derecha extrema? No igual ni con la misma intensidad, pero sí se ve en varios países de Europa. Déjame acotar algo sobre el tema anterior, pese al tiempo de la radio. Bueno, adelante. Estados Unidos no, lo manejan no las personas, sino el gran capital. Todo está en función del gran capital, es el imperio del capital. Tú eres un candidato antisistema, pasas totalmente desapercibido. O sea, no luchas contra tus contendores, luchas contra el gran capital. Eso lo maneja todo. Y además, los servicios de inteligencia tienen vida autónoma, y eso no son en Estados Unidos en todos lados. O sea, tú difícilmente como presidente te enteras que están haciendo servicios de inteligencia, ¿no? Es muy difícil controlarlo. Entonces la CIA y todo eso tiene su agenda propia, independientemente de quién sea el presidente, ¿no? Por supuesto va a cumplir ciertas órdenes, pero además tienen ya sus prácticas que no las van a cambiar con el nuevo gobierno. En todo caso, sobre Europa, sí, yo estoy preocupado porque si hay una guerra atómica en Europa, yo vivo a 25 kilómetros de la sede de la OTAN, ¿eh? De las cuarteles generales de la OTAN. Se equivoca 25 kilómetros del misil y me cae en mi casa. Pero en todo caso, a no preocuparme
preocupadísimo. Ya más seriamente, sobre la extrema derecha, bueno, en América Latina también tenemos un resurgir de la extrema derecha, pero hay por el desencanto con la democracia. Acá son otros peligros, ¿no? Por ejemplo, el terror que le tienen a la migración. Y eso es caldo de cultivo para el populismo de derecha, para exacerbar odios, etc. Y también se ha perdido algo de fe en la democracia. Y cuidado, ¿no? La memoria es frágil, pero acuérdate por qué surgieron los regímenes fascistas de Mussolini, de Hitler, por el desencanto con la democracia. Después de la Gran Depresión, se tenía la percepción de que la democracia había fracasado y que los regímenes fascistas, duros, dictatoriales, eran la solución. Temo que hay una tendencia en ese sentido en Europa, por los peligros que afronta, por ejemplo, la migración, pero también por una desmedida ambición, porque como que si estamos volviendo a ser esclavos de los más grandes vicios humanos, la codicia, el egoísmo, etc. Entonces se sienten amenazados en su bienestar y hay que aplastar al resto para que nadie ponga en riesgo mis condiciones de vida, ¿no? Bien. ¿Tienes previsto algún viaje por América Latina y más concretamente por Argentina, por esta parte? Te digo, bueno, a Argentina no puedo ir, pues voy a Argentina, mi ley me coge el precio y me manda al Ecuador. No, te recibiríamos muy bien. Pero bueno, Uruguay, porque en Uruguay parece ser que Yamandú Orsi... Lo mismo pues, con la calle. Mira, todas las instancias internacionales, ustedes saben que a mí me condenaron por influjo psíquico en plena pandemia, sí. Un día antes de que me inscribiera como candidato. O sea, el asunto es descarado. Es una sentencia que es un hazme reír, o sea, no existe precedente en historia mundial. Interpol ha rechazado 13 pedidos de alerta roja para todos los involucrados, pero con Interpol es policía, pero ha dicho esto es persecución política, es tan descarado. 5 países han dado asilo, entre ellos Bélgica, que me dio asilo a mí, Canadá, México. O sea, no pueden decir que son correístas, o sea, son el hazme reír. Lastimosamente, todo está tomado en Ecuador y tenemos que esperar las instancias internacionales. Yo he presentado mi caso ante el Sistema de Naciones Unidas, pero esto demora muchísimo. Y justicia que demora no es justicia. Pero en principio puedo ir a todos lados, pero si hay un gobierno malvado, puede hacerme pasar un mal momento o hacerme un grave daño. Tengo que tener cuidado donde viajo, ¿no? Así es. Bueno, no sé, compañeros, si quieren una última... A México seguramente tendré que ir pronto, ¿no? Pero todavía no tengo una fecha definitiva. Bien. Y me da una pena no poder viajar a Argentina, porque Buenos Aires es una maravilla. Argentina es una maravilla. Pero Buenos Aires es una capital extraordinaria. Te cuento que acá las cosas no están mucho mejor que en Ecuador. Yo sé que está sufriendo mucho el pueblo argentino. Sí. Pero la belleza de Buenos Aires sigue ahí. Bueno. La capital más latinoamericana de Europa, dicen, ¿no? No. Bueno, compañeras, compañeros, los despedimos a Rafael y le damos toda nuestra solidaridad, un gran abrazo. Lo que necesite es que nosotros divulguemos desde la radio de la Universidad de Avellaneda, de la Radio Madres. Cuentas con ello de manera absoluta y total, así que no más, darte un gran abrazo, expresarte eso y esperamos seguir contándote como uno de nuestros referentes e interlocutores que nos iluminan la visión sobre América Latina y el imperialismo cada vez más agresivo, ¿verdad? Que estamos sufriendo. Más agresivo, más descarado. Gracias a ustedes, Atilio, gracias a ustedes. Y esto no es nada en comparación a lo que enfrentaron las madres de la Plaza de Mayo. Ellas nos inspiran, son nuestros referentes en la lucha, así que un gran abrazo a las pocas madres que sobreviven. Su ejemplo nos inspira. Lo que, como te decía al inicio, lo que se indigna es que se metan con la familia, ¿no? Se metan con uno, porque estos canallas se metan con la familia ya es demasiado. Pero si es la lucha, no nos quebrarán. Hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional con Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero y Marcelo Rodríguez, quien les habla. Nuestra compañera Paula Klachko tuvo que retirarse un poquito antes por un compromiso previamente asumido, como se dice, así que bueno, lo hizo mientras escuchábamos una muy interesante nota de Rafael Correa, ¿no? Muy interesante, buenísimo. La verdad que dejó varios elementos como para una discusión. No sé si tenemos algunos minutos ahora, sí. La idea de que, bueno, en el caso de Ecuador es un caso sin precedentes a nivel mundial de un país desmantelado y destrozado sin que haya habido de por medio guerras o bloqueos, ¿no es cierto? Y yo estaba intentado de decir, bueno, ¿cuál será el balance que hagamos de la Argentina una vez que Milei lleve adelante? Claro, porque en el fondo acá está ocurriendo, allá es mucho más grave, mucho más grave, pero ya llevan son 3 turnos presidenciales. Y la otra cosa la entrevista es muy rica. La otra cosa que dijo fue que la autonomía de los servicios de inteligencia, que pueden montar operaciones de lawfare, golpes de Estado, etcétera, sin que el presidente tenga mucha noción, no digo en todos los casos, pero sí en algunos casos, evidentemente esto puede ser cierto. ¿No? Que hay áreas que quedan fuera de todo control del gobierno, ¿no? De lo que él contaba en la entrevista, el manejo de los servicios de inteligencia. Bueno, Telma, íbamos a hablar un poco de estas autorizaciones que está dando Milei a los militares para intervenir en distintos conflictos, ¿no? Así es, vamos a hablar un poco de la Argentina, porque la verdad que lo que está pasando es gravísimo y peligrosísimo para todos, para los argentinos en primer lugar. Esta semana, hace 2 días, aceptó el presidente Milei que nuestro Ministerio de Defensa, nuestras Fuerzas Armadas, entraran a lo que se llama las Fuerzas Marítimas Combinadas, que son unas fuerzas que dependen de la 5ª Flota del Pentágono y que lo alivianan diciendo que que solo están para liberar vías comerciales muy importantes, por ejemplo las vías vinculadas con el estrecho de Malaca, el Mar Rojo, el Bab el Mandab, el Golfo de Adén, que sale al Mar Arábigo, porque efectivamente por esos estrechos lugares pasan el 90% del comercio internacional, y muchos de ellos es el comercio petrolero, porque bajan justamente de Irán, de toda esa zona de petróleo. Entonces nuestras fuerzas van a ser parte de las Fuerzas Marítimas Combinadas. Eso es uno de los, pero ya viene prácticamente desde el inicio. Recordemos que hizo campaña Milei diciendo que nos íbamos a alinear específicamente con Estados Unidos e Israel.
Al principio, en el mes de junio, lo que hizo fue autorizar para que nosotros nos pusiéramos e incluyera a Argentina en los grupos de contacto con Ucrania, también se llama Grupo Ramstein porque es una base alemana de los Estados Unidos, y esto era para enviar material, proveer de armas o de la ayuda que fuera necesaria a Ucrania, o sea, ya alineándonos con uno de los lugares. Milei estuvo en Suiza dándose abrazos con Zelensky. Poquito después, hace muy poquito, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, también fue muy explícito, dijo: Argentina en este mismo momento abandona su histórica política exterior, y desde este momento nosotros estamos alineados con Estados Unidos, y nuestras Fuerzas Armadas van a estar alineados también. Y lo último que quiero comentar para, digamos, volver después un poco a conclusiones sobre el peligro y lo riesgoso que es esto, es el tema de los ejercicios militares. Ejercicios militares en Tierra del Fuego, permiso para que los marines puedan justamente estar por la suya, caminando alegremente en esta región. Y cuando fue el gobierno anterior, se rechazaron 2 ejercicios militares, uno en Tierra del Fuego justamente y otro en el Golfo de Guinea, y esto es lo que se está revisando. En este momento lo que ha hecho Argentina es establecer un contacto absoluto con Estados Unidos. El 7 de octubre, o sea, que fue el lunes pasado, hablaron por teléfono el jefe del Pentágono, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin III, que además es uno de los directores de los fabricantes de armas, ahora no me acuerdo la empresa, de una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Habló con Luis Petri, y después el Pentágono sacó un comunicado diciendo esto, que la Argentina, que daba gracias a la Argentina porque la participación en todos sus programas de asociación estatal con la Guardia Nacional de Georgia, por pedir ser socio global de la OTAN, por trabajar, por estar ahora uniéndose en las fuerzas marítimas combinadas en el Medio Oriente, y todos, digamos, establecer lo que se llama una defensa absoluta con Estados Unidos, una asociación de la defensa absoluta con Estados Unidos. Esto que soñó Estados Unidos siempre, con el TIAR, con los tratados interamericanos, esto de tener a nuestros países totalmente pegados a su estrategia del Pentágono. Y termino con esto porque sé que está nuestro querido invitado, y es que también va a haber en Mendoza ahora, desde mañana, día 13, hasta el 16 de octubre, va a haber en Mendoza lo que es la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, y va a estar, por supuesto, presidida por Luis Petri, nuestro ministro de Defensa. Así es. Bueno, y para seguir hablando de este tema, tenemos una comunicación con Jorge Tayana, quien fuera ministro de Defensa, canciller de nuestro país, que creo que ya está conectado. Buenas tardes, Jorge. Marcelo Rodríguez, desde Diálogo Internacional, junto a Atilio Borón, Telma Luzani y Federico Montero, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Estaba escuchando, sí. Pues acá un poco perplejos, porque la verdad que todo esto nos hace regresar de alguna manera a los 90, cuando con el gobierno de Menem la Argentina se convirtió en aliado extra OTAN de la OTAN, y que terminó enviando buques de guerra a la zona del Mar Pérsico, donde supuestamente no desembarcaron tropas, pero estuvieron los buques por allá, y pocos años después tuvimos los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Digamos, ¿se repite la historia? ¿Cómo lo ves, Jorge, toda esta situación? Bueno, es un poco más serio o más grave lo que se está haciendo ahora. ¿En qué sentido? Primero, la declaración de socio de la OTAN extrarregional de la época de Menem es una declaración del gobierno de Estados Unidos. Es decir, es una decisión unilateral de Estados Unidos que da a vos esa especie de medalla o reconocimiento de usted es un socio extra regional de la OTAN. Lo que hay ahora es una cosa bastante más formal y más seria, que es el pedido de Argentina presentado en Bruselas, en los cuarteles de la OTAN, por el ministro de Defensa, de transformarse en parte de la Global NATO. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la NATO, la OTAN,
ha realizado una serie de acuerdos que no son todos iguales, son distintos con numerosos países extra región, es decir, extra europea o Canadá, ¿no? Claro. Lo ha hecho con Japón, lo ha hecho con Corea, lo hizo con Afganistán hasta el 21, donde obviamente Afganistán se fue, pero lo ha hecho con Pakistán, lo ha hecho con muchos países. Filipinas, Tailandia, me parece. Con Colombia claro. de Argentina, con Alemania, hay varios países que no son del área de la OTAN, no son ni europeos, ni de Canadá o Estados Unidos, ni Australia, pero que sí están en eso. O sea, es un periodo formal. Los acuerdos pueden ser distintos, y no es que hay una norma básica, pero presuponen por lo menos dos cosas. Presuponen diálogo político, o sea, coordinación política, y algún grado de colaboración en la instrucción o en la actividad, en la coordinación e interoperabilidad de las fuerzas, o sea, alguna actividad conjunta. Eso es lo que se supone que tienen todos esos acuerdos, y eso es lo que se supone que va a tener el acuerdo con Argentina cuando se firmara ese acuerdo. Yo entiendo tiene que ir al Congreso. Entonces, está bien, ahora hemos visto que el gobierno logra sostener los vetos, pero de todas maneras ese acuerdo es un acuerdo que tiene que tener aprobación del Congreso para estar vigente, así que ahí habrá oportunidad por lo menos de revisarlo y conocerlo en detalle. ¿Por qué digo que es más complicado? Porque la otra participación en la zona del Medio Oriente se dio en el marco de lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, y fue una participación que tenía el aval de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas había llamado en el marco del capítulo 7 de la Carta, a una acción multilateral militar para liberar Kuwait, que era un país que había sido ocupado y de hecho había desaparecido, en el sentido de que Irak con Hussein proclamaba que era una provincia iraquí. Entonces lo que habían hecho ellos era ocupar ese territorio y transformarlo en una provincia iraquí. Entonces eso tenía, desde el punto de vista del respeto de la soberanía de los estados que son miembros de las Naciones Unidas, una legitimidad de las Naciones Unidas para actuar que después no se tuvo en la Segunda Guerra del Golfo, y que tampoco se tiene ahora, porque no hay acuerdo del Consejo de Seguridad sobre eso, ¿no? Lo que está pasando son varias cosas en que se atiende el abandono de la neutralidad. Uno es efectivamente la decisión de no ser neutrales, participar de las reuniones del grupo de apoyo a Ucrania, y por ahora son gestos lo que se ha hecho, pero es un apoyo, y se habla de cosas que podrían suceder, que se podrían fabricar municiones, que se podrían dar cosas, pero lo cierto es que hasta ahora creo que no ha habido nada concreto, lo que no quiere decir que no lo haya, porque está la voluntad del gobierno de hacerlo. La novedad de estas semanas en realidad son dos. Una novedad es la participación de Argentina en este grupo marítimo. En la práctica esto significa 2 oficiales de la Marina que van a ir a el Emirato de Bahrein, donde hay una enorme base militar norteamericana, la sede de la Quinta Flota, y ahí en la sede estarían los 2 oficiales de Marina como observadores o, digamos, asistiendo a esa experiencia. Hay 2 países más que participan de ese acuerdo, que es Brasil, que participa desde el gobierno de Bolsonaro, y también Colombia, que participa desde el gobierno de Duque. Efectivamente, como decía Telma, el argumento es el control de la Quinta Flota por parte del tráfico comercial. Si estás en el Estrecho de Malaca, estás en el Mar Rojo, estás en el Golfo Pérsico, bueno, hombre, tienes el control del acceso del petróleo y de la salida del petróleo, y sobre todo el acceso al mar de China del petróleo, ¿no? Lo cual le da una trascendencia muy grande. Pero hay otro dato que a mí me gustaría destacar y que no lo he visto mencionado
en la prensa local, y es que los últimos 2 o 3 días han tenido 2 ataques de las Fuerzas Armadas israelíes a las Naciones Unidas en el sur del Líbano. Vieron que atacaron un cuartel, incluso una torre de guardia de observación, y que hay heridos de la misión de los cascos azules de Naciones Unidas, de lo que se llama UNIFIL, que están en el sur del Líbano. Bueno, en esa región, en ese lugar, hay 3 oficiales argentinos que son parte, que en realidad es una delegación de cascos azules de España, que dio lugar a 3 argentinos, y hay 2 y hay 1. Hay 2 que están de observadores y hay 1 que está en el Estado Mayor de UNIFIL. Uno es el coronel López Meyer. O sea, son personas con nombre y apellido y que están en ese lugar. El gobierno no ha dicho nada porque están siendo cañoneados por los israelíes, lo que ha merecido la repulsa de casi toda la comunidad internacional y sobre todo de los países. Por eso España salió tan fuerte, porque tiene soldados ahí. Claro. Y la verdad que nosotros tenemos que salir a decir que no ataquen a los cascos azules de Naciones Unidas que están ahí. Nosotros tenemos ahí en 3 lugares observadores militares, miembros de los cascos azules. En UNIFIL, en la frontera entre Líbano e Israel, y que ahí desde hace tiempo tenemos en las alturas del Golán 1 o 2, y tenemos 2 o 3 más en una cosa que se llama la presencia de Naciones Unidas en Medio Oriente. O sea que tenemos en 3 lugares, pero sí tenemos una presencia argentina observadora en el Golán de Naciones Unidas, Casco Azul, y sí tenemos en UNIFIL. Ahora, UNIFIL se está transformando en una zona de combate, y lo que están diciendo varios analistas es que lo que está haciendo Israel no es confundirse o equivocarse y dispararle a los de Naciones Unidas porque hay cerca gente de Hezbollah o alguna cosa por el estilo. No, lo que están diciendo la gente vinculada al área militar de cascos azules de Naciones Unidas es que lo que está haciendo las fuerzas de defensa de Israel es atacar a las tropas de Naciones Unidas para que se replieguen, para que no estén en la zona que es de combate y que por lo tanto no sean testigos de la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes. Yo digo esto porque no lo he visto y a mí la verdad no sé si hay instrucción, pero ya otras veces cuando ha habido intercambio de disparos entre Hezbollah e Israel, estos oficiales y oficiales nuestros que están ahí han estado con fuego cerca, digamos, han estado teniendo que tomar medidas, meterse en búnkeres, es decir, no es una zona tranquila y ahora es una zona de alto riesgo, así que a mí me gustaría que las autoridades argentinas primero nos hicieran saber cómo están nuestros compatriotas y 2, que hay medidas ha tomado para tratar de que se proteja su vida más allá de las que se están tomando en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, yo no conocía la presencia de los argentinos. Sí, bueno, por supuesto el bombardeo de Israel a la UNIFIL y justamente una de las personas que salió a criticar esto fue Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que rápidamente fue declarado persona non grata por parte de Israel, ¿no? El riesgo, la pregunta vinculada justamente a esta nueva medida de formar parte de este comando, de estas fuerzas marítimas combinadas, porque están enfrente de Yemen y sabemos que los hutíes forman parte de las fuerzas que son pro-palestinas y de alguna manera asociadas con Irán. Si esto también no provoca, como preguntó Atilio, que nosotros paguemos las consecuencias de estas medidas que ha tomado Milei. Es el abandono de la neutralidad, como él anunció, y en este caso ha tomado una posición que vincula 2 puntos, ¿no? Israel y el conflicto del Medio Oriente y la posición detrás de Estados Unidos, ¿no? Es lo mismo. Ahora, la otra vez decía Atilio que había pasado un tiempo, la verdad que no pasó un tiempo entre la participación argentina en la Primera Guerra del Golfo, que es el 91, y marzo del 92, que es
la explosión en la Embajada de Israel pasó un año. Sí. No más. O sea, obviamente la participación en esta fuerza marítima es un apoyo político a un control que están haciendo un conjunto de países encabezados por Estados Unidos en esta modalidad que ha tomado Estados Unidos desde hace 2 años, y es que como no puede hacer más cosas multilaterales en el sistema de Naciones Unidas, porque se encuentra con vetos y números que se oponen si van a la Asamblea, hace cosas de los que quieren, y hace acuerdos que tienen una legalidad limitada, ninguna desde el punto de vista internacional, pero están ahí para actuar. Yo creo que es una mala idea, porque creo que es una estrategia incorrecta. Nosotros no hacemos más que primero exponernos abandonando la neutralidad. Segundo, nosotros tenemos que cuidar nuestro mar y nuestras fronteras y nuestras riquezas, y evitar que los guardacostas norteamericanos digan que nosotros no los cuidamos y por eso tienen que venir ellos a cuidarlas. Y por esa misma razón nos opusimos a estar en los ejercicios en el Golfo de Guinea, donde van muchos países. Por ejemplo, creo que Brasil va, pero esa es zona de piratería. Nosotros tenemos que estar con la Marina combatiendo piratería en el Golfo de Guinea, en África, pero no usamos nuestros barcos, que son pocos y que no tenemos recursos limitados, para garantizar la custodia de nuestra soberanía y de nuestro territorio, y demostrar que nadie puede tratar de burlarlo impunemente. Eso es lo que deberíamos hacer, y no estar participando, aunque sean los oficiales. No me parece que desde el punto de vista político nosotros ganemos algo. Ganemos sí el reconocimiento de Estados Unidos, y lo llaman el ministro de Defensa, sí, y perdemos los votos de todos los países en desarrollo que desconfían de las potencias poderosas que hacen lo que quieren en el mundo, y que son los que necesitamos para que nos apoyen cuando reclamamos por la parte de nuestro territorio ocupado exactamente por un miembro de la OTAN, ¿no? Que es obviamente Malvinas, Sandwich, Georgia y los espacios. O sea que a mí no me parece que es una buena práctica, me parece que es un error político, que acá es festejado como un acierto, como es un error tratar de ser un aliado de la OTAN, como es un error abandonar la neutralidad en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y además plantarse y ir a decir cosas en Naciones Unidas, porque al mismo tiempo no ha hecho más que es un discurso que atacar a Naciones Unidas por socialistas, por cual es un mamarracho colosal. Es decir, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que deciden casi todo, uno es Estados Unidos, el otro es el Reino Unido y el otro es Francia. Así que esos 3 son países comunistas. Acá vemos con alguna seriedad. No, con una cortita, pues ya a las 8 termina nuestro programa, ya nos tenemos que despedir, pero cortita, si tenés idea, ¿qué opinan las Fuerzas Armadas de este involucramiento? ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Oficiales, la oficialidad o realmente...? Bueno, yo creo que ellos ven las cosas de algunas distintas, ¿no? Y creo que no todas las fuerzas son iguales, ¿no? Creo que es distinta la formación de ejército, que es más pro. Nosotros tenemos una participación importante en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, y cuando yo llegué al ministerio participamos en 4 y al final en 8. Estas ya estaban, pero tenemos una participación grande, sobre todo en Chile, donde hay como 200 soldados nuestros, ¿no? Con oficiales, con helicópteros, sí. Eso creo que está bien visto por la fuerza, y yo creo que bueno, es un buen experiencia desde el punto de vista técnico de formación militar, y al mismo tiempo es una buena experiencia de vida, de ver cómo son otras fuerzas, otros conflictos, otras cosas. Creo que es distinto en el caso de la Marina. La Marina siempre ha sido más marítima y universalista, ¿no? Yo creo que la Marina va a estar contenta de tener 2 personas en la base de la quinta flota en Bahrein, ya lo han recibido. Ahora, Bahrein es una isla, un emirato, que tiene mucho petróleo y gas, sobre todo, pero
porque es un país que tiene una peculiaridad, y es que tiene una mayoría chiita y un gobierno sunita, y tiene una de las bases, hay dos bases grandes en el Golfo Pérsico o Árabe, como lo llame. Una está en Bahrein, que es de la flota, y otra está en Qatar, que es del ejército, ¿no? Así es. Jorge, te agradecemos muchísimo. Discúlpame, ya se nos fue el programa. Bueno. Jorge Tayana, ex canciller, ex ministro de Defensa, muchas gracias por esta entrevista con Diálogo Internacional. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Adiós. Bueno, y estamos llegando al final de Diálogo Internacional. Muchísimos mensajes de nuestros oyentes que quieren participar por el libro que sorteamos el día de hoy, que es En la selva, los estudios del Che Guevara en Bolivia, de Néstor Cohen. Y les mandamos un saludo a Vicente Castro, Marcelo de Arrecifes, Rosa de Saavedra, Julio de Santa Rosa, Mónica, Claudia de Parque Chas, Mónica de, acá no veo bien el nombre, de Devoto, Lisandro de Rosario, Daniel de Martínez, Roberto de Merlo, bueno, muchísimo, Horacio Santa Fe, Laura de Parque Chacabuco, muchísimas gracias a todas y a todos por los mensajes. Y la ganadora del libro hoy es Ana de Palermo Viejo, que se gana el libro En la selva, los estudios del Che Guevara en Bolivia, de Néstor Cohen. Bueno, Ana, lo podés pasar a retirar a partir del lunes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, con muchísimos temas y nos fuimos quedando sin tiempo, ¿no? Así es, nos vamos despidiendo. Lo importante, la semana que viene vamos a hablar mucho de la cumbre de Kazán, que es un antes y un después en la historia del mundo, chicos. Es, 22 al 24 de octubre, ¿verdad? Exactamente, así que vamos a estar muy atentos a lo que pasa. Y con cuestiones que han quedado pendientes de estas dos estupendas entrevistas, porque la verdad es que quedan muchos temas por hablar. Así es. Bueno, como siempre agradecemos a nuestra operadora Florencia Frezza, a Vicente Castro en el video, Leandro Deza en la producción general, Lalo Recanatini como producción musical, a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui por la Universidad Nacional de Avellaneda, y a todas las radios que repiten nuestro programa a lo largo del país, que bueno, ya del país también. Y de afuera también. Y nos vemos el próximo sábado en una nueva emisión de Diálogo Internacional. Diálogo Internacional.